todas y todos. Me gustaría iniciar con una oración. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu gracia. Te pedimos que abra nuestros corazones, nuestra mente, para escucharte, para obedecerte, no por nuestras fuerzas, sino por tu gracia. Ayúdanos a mantenernos enfocados y lo que nos tengas o nos quieras decir, oh Señor, que lo entendamos espiritualmente y poder seguirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues hoy Dios nos invita a explorar o a confrontar uno de los mandamientos más fundamentales de su palabra, que es honrar a nuestros padres, específicamente a través de la obediencia a ellos. Esto no es simplemente un consejo cultural, sino es un mandato divino que viene acompañado de promesa. Y para hacerlo lo más cercano a la palabra, pues me voy a ir recorriendo algunos versículos y haciendo algunas reflexiones para que pues vayamos entendiendo tanto mentalmente como espiritualmente lo que Dios nos quiere decir hoy. Básicamente el mandamiento de honrar a padre y madre implica respeto, valoración y obediencia, especialmente durante la niñez y la juventud. Y hoy primero quisiera recorrer algunos versículos que nos lleven a ver cómo es que se conecta precisamente este mandamiento de honrar a nuestro padre y madre y con la obediencia. Nos vamos, por favor, en sus Biblias a Éxodo 20:12. Que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alegren en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento establece la base de respeto y obediencia hacia los padres, asociándolo con una promesa de larga vida. Después, si nos vamos al Nuevo Testamento en Efesios 6:1 al 3, nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aquí pues Pablo vincula la obediencia filial con el mandamiento de honrar a los padres, explicando que la obediencia es la expresión concreta de la honra. Entonces, van ligados, o sea, uno no puede honrar a los padres si no les obedece. Y ahí mismo en el Nuevo Testamento, si vamos a Colosenses 3:20, Pablo insiste y dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. De tal forma que aquí en Colosenses 3:20 nos queda claro que obedecer a los padres no solamente es moralmente correcto, sino que agrada directamente a Dios. Y si regresamos a Proverbios 1, del 8 al 9, que es donde hemos estado estudiando a Salomón, Salomón dice aquí: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, escuchar y seguir la enseñanza de los padres se considera un acto de sabiduría y honra. Entonces, es interesante cómo en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es consistente este mandamiento de honrar a los padres, y una forma de mostrarlo es siendo obedientes. Y en Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces aquí se reitera el mandamiento original y subraya que honrar y por tanto obedecer
a los padres trae bendición y prosperidad. Entonces es curioso cómo está ligada la idea de, o el mandamiento de honrar a los padres, no con un tema de cumplimiento o de tener que, sino de conviene que. O sea, el que honremos a nuestros padres, el que les obedezcamos, no es nada más un tema de porque es de autoridad o porque así corresponde o porque son quienes nos dan el sustento cuando somos niños y jóvenes, sino porque trae bendición. Y esto poco a poco, sobre todo los que después somos padres y vemos por el crecimiento de nuestros hijos y porque sigan el camino de Dios, pues cada vez nos queda más claro cuando fue que antes nos quejábamos que nuestros padres a lo mejor nos corregían y decíamos, bueno, es que no me comprendes. Y ahora que somos padres, pues nos cae el 20 de, pues realmente lo que queremos es guiar a nuestros hijos para que les vaya bien en la vida, no nada más en un tema de un momento, sino es parte de la fundación. Entonces aquí se empieza a entrever cómo en el diseño de Dios el rol de los padres es fundamental en la vida de cada uno de nosotros. No nada más por un tema, otra vez, de obediencia, de tener que, sino porque trae consigo bendición. Y para eso ahora quisiera con ustedes, si les parece, recorrer algunos versículos a través de la Biblia que nos ayude a explorar, bueno, qué significa esto de obediencia. Porque a veces la ligamos con un tema más como militar de que hay una orden y tengo que seguirla. Entonces, eh, explorando qué significa obediencia, vamos a ver que más bien tiene que ver con prestar el oído por escuchar, por oír. eh, sí, o sea, no es un tema de cumplir como otra vez con un sentido militar, sino porque al escuchar y oír lo que nos tratan de decir nuestros padres, es por nuestro bien y porque de alguna manera están viendo por amor por nosotros. Entonces, para esto voy a recorrer varios versículos a través de la Biblia. Este, vámonos por favor a Génesis 27:8, porque sin duda, pues nuestro Padre de Dios está también ligado con eso. O sea, si empezamos por Génesis 27:8, cuando dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Entonces, otra vez, aquí la relación de obedecer a mi voz, de alguna manera es escucha mi voz de lo que nos manda. Y nos está mandando algo el Señor, no por una orden militar, sino porque es lo que nos conviene. Después, si vamos a Deuteronomio 11, versículos 13 y 14, por favor. A lo mejor voy muy rápido, voy a tratar de ir a un buen ritmo. Eh, en el Deuteronomio 11, versículo 13 dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Aquí es interesante cómo se liga entre líneas el cómo el escuchar, el obedecer a esta voz de Dios, trae consigo prosperidad, que ahorita en estos versículos se expresa como grano, vino y aceite. O sea, no en el sentido de que sea una recompensa, sino que va ligado. Y poco a poco, conforme vamos por Proverbios y la vida misma nos va enseñando, por ejemplo, muchas veces de nuestros padres aprendemos la importancia del trabajo, la importancia del esfuerzo, la importancia de servir a los demás. Tarde o temprano, eso trae recompensa,
porque de alguna manera es una forma en la que en el mundo podemos generar prosperidad. Después, si nos vamos a Deuteronomio 28, 6, 2, dice, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuando no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Entonces, otra vez, el, el no obedecer a nuestros padres, aquí reflejado en Dios, pues trae consigo el que traemos fallas y vamos a tener pues un carácter, un desarrollo incompleto para salir adelante. Después, si vamos a Primera de Samuel 15:22, Primera de Samuel 15:22, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué importante lo que dice aquí. No se trata, a veces nos preocupamos más con los sacrificios o resarcir lo que hicimos mal o el buscar penitencia, cuando lo más importante es escuchar a Dios. Y cuando dice escuchar a Dios, implica también creerle. O sea, no nada más oír, escuchar, sino si le creemos, por ejemplo, ya conectándole con el Nuevo Testamento, que es que vamos por su gracia y si estamos enfocados en Él, si creemos y escuchamos que Él ya nos hizo salvos y nos ha hecho santos en Él, pues no tendríamos por qué cometer pecado y por lo tanto después estar buscando arrepentirnos de eso que hicimos. Bien, si vamos a Jeremías 9:13, por favor, dice Jeremías 9:13, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Otra vez, todo esto son el, el fundamento ahorita estamos hablando mucho de Jehová, de Dios, de lo importante de obedecer a su voz, que es escucharle, y caminar en base a esa guía. Después en Filipenses 2:8 ya cambia la figura totalmente ahora a Cristo, donde dice en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, refiriéndose a Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, es importante que veamos cómo otra vez Cristo voluntariamente entregó su vida y se entregó a la pasión porque creía en su Padre, porque estaba siendo obediente con Él, porque estaba escuchándole, no porque el Padre le estuviera condicionando o le estuviera obligando o en un sentido militar de que tienes que ser obediente, sino porque Cristo sabía que el escuchar la voz de su Padre, el creerle y el tener totalmente la comunión con Él, pues es que se entregó y fue obediente hasta la muerte. Siempre escuchó la palabra del Señor. Después en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Otra vez, el, a la hora de que obedecemos, que escuchamos al Padre, y como vamos a ver adelante, a través también de nuestros padres como parte de su diseño,
es importante estar viendo que no es otra vez, no es un tema de obedecer por un cumplir, por una regla, por una orden militar, sino porque es algo que es por nuestro bien, porque Dios es la verdad y si nos está diciendo algo y escuchamos esa verdad, eso es lo que nos conviene y pues Cristo nos lo demostró en obediencia plena hasta la muerte y muerte de cruz. Si vamos luego a Romanos 5:19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán en este caso, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es increíble todo lo que implica este versículo porque como porque Adán desobedeció, que qué significó no escuchó a Dios, que qué significó que no le creyó, que el, el, el tomar del fruto le iba a causar muerte. Eso entonces, ¿sabes? La raíz de la desobediencia es no escuchar, no creer lo que me está diciendo Dios. Pero de todos los hombres a través de la historia, el único que fue obediente todo el tiempo, 100% hasta la muerte y muerte de cruz, fue el Señor Jesucristo. Después en Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y esto es una maravilla. En el momento en que creemos en Cristo como nuestro Salvador, nuestro Señor, esa fe, el sabernos salvos y santos en Él, por su gracia, estamos escuchando a Dios, a su Evangelio, y es la manera en que por fe somos libres de pecado. Porque o sea, porque somos obedientes a esa palabra, al Evangelio. Otra vez, no en un sentido de tener que cumplir, sino porque escuchamos y creemos. Después, si vamos a 2 Corintios 9:13, por favor. Dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Después vamos por favor a 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y entonces otra vez, es como inicia el versículo, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y es importante, no en un sentido de obedecer una ley, un cumplimiento, sino porque escuchamos y creemos a la verdad. Si vamos ahora a Hechos de los Apóstoles 4:19, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Entonces otra vez, aquí va primero la obediencia a Dios antes que a los hombres. Y en el sentido que hemos explorado, es que escuchamos primero a Dios, le creemos a Él antes de lo que nos digan los hombres. Si vamos ahora a Tito 3:1, y este es interesante porque como Pablo nos conecta con, con la obediencia a la autoridad. Fíjense, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan
que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, todos sabemos que Dios instituye a los gobernantes y autoridades, y aquí nos está pidiendo obedecer. Que aquí al ser autoridades, pues sí lo ligamos más con temas de como si fuera una orden militar, pero realmente es por el bien civil de los demás el que se cumple con los gobernantes. Si vamos a Hebreos 13:17, ahora lo habla de obediencia cuando se dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Otra vez, como a través de todo respecto a Jehová, respecto a nuestros padres, respecto a los gobernantes, ahora respecto a los pastores y sujetarnos a ellos, no es en un sentido de tener que cumplir, obedecer en el sentido que le damos en la actualidad de seguir órdenes, sino de escuchar y de sí obedecer y cumplir con las leyes, con lo que nos piden los pastores, los gobernantes, etcétera, porque finalmente es por un bien y por un orden que el mismo Dios estableció. Y entonces ya viene Efesios 6:1 de nuevo y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y este versículo trae también mucho contenido porque dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Gracias a Dios que contamos con la gracia, porque no es un cumplimiento de ley por obligación, sino es obedecemos en el Señor por la gracia de Dios a nuestros padres, porque esto es justo. Y por último, de nuevo, que leímos antes, Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como en Cristo. Entonces, ¿por qué leímos todos estos versículos antes de hablar específicamente necesariamente de los padres? Porque lo que nos queda claro es que el, Dios estableció un orden y por nuestro bien estableció autoridades, estableció eh, un orden dentro de su diseño y una parte fundamental de ese diseño pues es la familia, los padres como nuestros guías, como quienes nos mantienen cerca del Señor. Y aquí es donde no es simplemente una regla cultural o social, sino un principio divino establecido por Dios desde la creación. El rey Salomón, dotado de sabiduría divina, nos enseña que esta obediencia es el fundamento de una vida próspera y bendecida. Entonces, si vamos a ver un par de versículos relacionados con el honor a los padres como mandamiento divino. Vamos por favor a Proverbios 20:20. Dice, al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Entonces, como Dios aquí resalta lo importante que es el honrar a nuestro padre y a nuestra madre, porque la consecuencia, así como cuando le dijo a Adán, si comes de este fruto morirás, aquí lo que nos está diciendo es que si maldecimos, si no honramos a nuestro padre, a nuestra madre, nuestra oscuridad será tenebrosa. Y otra vez, no es para causar miedo, es simplemente causa y efecto. O sea, si lo hacemos así como Adán tomó del fruto, vino la muerte, pues acá lo que está diciendo es el que no honremos a nuestros padres, el que los maldigamos, tarde o temprano va a terminar en una oscuridad tenebrosa. Y en Proverbios también 30:17, Salomón nos dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Digo, no puede haber una metáfora más dura como para reflejar
las consecuencias que tendría el, el no ver por nuestros padres, el no honrarles, el no obedecerles. Si nos vamos ahora, vamos a ver un par de versículos relacionados como la obediencia trae bendición y sabiduría. Ya dijimos algo antes, pero vamos a repasar. En Proverbios 23-22 y dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Otra vez, esto es palabra de Dios, donde nos queda claro, primero, el, el ser agradecidos y el hecho de que nuestro Padre nos haya engendrado como parte del diseño de Dios, pues ya eso plantea el escucharle, el obedecerle, porque pues va a haber, o Dios así lo estableció. Y cuando nuestra madre envejeciere, no menospreciarla, porque justo también es parte del diseño de él. Después íbamos a Proverbios 6, 20, 22. Dice el 20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Atalos, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Y aquí, pues, gracias a Dios por los padres, porque ciertamente, como vamos a ver al rato, independientemente de sus defectos, nos dan el fundamento, la formación, nos acercan a Dios y establecen carácter, establecen hábitos, establecen cosas que si les escuchamos a nuestros padres y mantenemos esos principios, como hace rato, cosas tan prácticas como el valorar el trabajo, el valorar el ahorro, el valorar el servir a los demás, el ser atentos, eso sí, siempre lo llevamos con nosotros, siempre serán de bendición. Después vamos a ver un par de versículos relacionados con la disciplina paterna como expresión de amor, porque después bien, hasta ahorita todo quedaba así como, sí, obedezcamos a los padres y todo, pero luego vienen las partes difíciles que todo padre enfrentamos cuando es necesario disciplinar a nuestros hijos. Y aquí vamos a Proverbios 13:24, donde dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y vaya que esto es un reto en la actualidad. Ayer justo tuve un desayuno con varias de mis primas, y mi hermano, y, y veíamos cómo la generación nuestra, bueno, baby boomer que nos dicen, era perfectamente claro, aceptado y era correcto que los padres usaran la vara para corregir, socialmente digo. Y ahora, pareciera que estamos confundiendo mucho a las nuevas generaciones porque de todo les pedimos opinión. Y justo también hubo una charla hace unos días de Ingenium y alguien hablaba sobre el vínculo y decía cómo ahora la sociedad, por este cuidado extremo de no traumar a los niños, entonces no, los padres que no están cerca de Dios están dejando de darle una estructura a los hijos. Todo es opción. ¿Qué quieres? ¿Quieres bañarte o no bañarte? Y si te quieres bañar con esto, con esto. ¿Quieres o no una piñata? Y quieres que sea de esto, del otro. Y entonces de repente pareciera, y eso sí me asustó, no lo había visto yo con esa claridad, que la tendencia, y por eso hay que estar cuidando el contexto de nuestros hijos, porque ahora parece que los vínculos de establecer un orden, una estructura de qué es bueno y qué es malo, ya no lo están dando los papás, sino sus compañeros.
o el contexto en el que viven. Entonces se vuelve muy complicado porque no tenemos ni idea de qué es esa estructura. Seguramente les ha pasado que uno, o sea, de repente hay valores que no habíamos visto entre los jóvenes que pareciera que le dan más valor a unas cosas que a otras, porque se les ha cuidado tanto de no guiarles, de no llamarles la atención, de no traumarles, pero lo único que hemos hecho es irles causando a las nuevas generaciones un problema, porque luego ya no saben qué son, ¿no? Entonces, esto pues es importante recordarle que como padres no debemos de tener el castigo porque el no corregir a nuestros hijos es que le aborrecemos, no le estamos preparando para una vida como vimos antes, que ellos puedan obedecer y llevar ese mandamiento. Otra vez no es el tema de castigar, es lo importante, sino el formar esa, esa palabra, esos valores cristianos que lleven a través de su vida y los acompañen. Si vamos a Proverbios 22:6, y este es un mandamiento pues, muy importante que va relacionado con esto que estoy diciendo, dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuántas veces pues yo que ya voy en el sexto piso, todavía hay momentos en la vida a la hora de hacer una atención, de servir, de atender a los demás, uno nota cómo trae esa tradición o esas virtudes desde que uno era niño? El ser atento, el reconocer autoridad, el reconocer lo que es bueno y es malo. Cuántas veces inclusive decimos lo que mi mamá me decía o lo que mi papá me decía. Entonces, todas esas oportunidades que tenemos como padres de guiar a nuestros hijos, sobre todo alineados a los mandamientos de Dios, a su palabra, pues es fundamental. Eso es amor, el darles esa formación. Pero ahora viene el gran momento de verdad, que es la imposibilidad que tenemos todos de obedecer cuando estamos en la carne. Ahora me voy a la posición de hijo, por un lado como hijo de mis padres y como hijo de Dios. Ahí mismo en Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la bala de la corrección la alejará de él. Entonces, como aquí se refleja en el corazón de un joven la necedad, pero dejando a un lado al joven y nos vemos a nosotros, a quien nos está hablando, pues como nuestra carne está amarrada y está encarnada en nuestro corazón y a veces nos es difícil también obedecer a Dios. Y gracias a Dios por las pruebas y que permite que enfrentemos las consecuencias de nuestro pecado, porque eso es una manera en que volteamos los ojos a Él y nos mantengamos lejos de lo que no nos conviene. Y entonces, si ahora nos vamos al Nuevo Testamento, en Romanos 8, versículos 7 al 8, nos recuerda, por cuanto los designios de la carne son en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque, o sea, por un lado, estamos hablando de la relación y de honrar a los padres, donde los hijos, que gracias a Dios, cuando son niños jóvenes, son más moldeables y les vamos formando. Y por eso cuando les guiamos y les damos instrucción y a veces pues castigo para que se formen,
son más moldeables. Pero ¿qué pasa con los que ya somos más viejos, adultos, que tenemos la carne, que tenemos ciertos pecados que no dejamos ir y por más que intentamos no hacer, volvemos a cometer errores y pareciera que no podemos obedecer, no podemos escuchar a Dios? Pues es donde pues viene, gracias a Dios, el Evangelio, viene Cristo y nos da la gracia como fuente de verdadera obediencia. Y esto de alguna manera como padres que nos dé también un sentido de compasión, decir, este, cuando nuestros hijos batallan con algo, un tema de su carácter o de su comportamiento que no pueden superar fácilmente, pues nosotros sabemos como padres, por amor, que tenemos paciencia y que vemos, bueno, si no puede así, ¿cómo le ayudo? Eh, ¿Qué clases le doy? ¿Qué lecciones? ¿Con quién lo llevo? ¿Con quién platicamos? Y uno va viendo formas. Pues imagínense lo que no hace Dios por nosotros. Y la gran cosa que hizo por nosotros fue la obra de Cristo en la cruz, porque nos da la gracia precisamente para obedecer. Y necesitamos la gracia. Entonces, sigo pensando, ahora hablando como hijo, donde dice, si vamos a Filipenses 2:13, por favor. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, quizás no podemos, el, y más bien, no podemos en nuestras fuerzas liberarnos de ciertos pecados o ciertos comportamientos, porque en la carne, no, por más disciplina y cursos y ejercicios que hagamos, no nos podemos. Lo que sí podemos hacer, obedeciendo, escuchando a Dios, es creer en su palabra y saber que Él es el que produce a nosotros el querer como el hacer. Y vamos entonces a Ezequiel 36, 26, 27, que ya decía el Antiguo Testamento, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Entonces otra vez es donde está este tema interesante, que obedecer no es en el sentido, es que tengo que, en mis fuerzas, sino es el creo en lo que me dices, que es que por fe tú me has dado el espíritu, y si me mantengo enfocado en ti, es que podré escoger tu camino en vez de escoger el camino de mentira. Y todos sabemos que si estamos enfocados en Cristo y sabemos que Dios está trabajando en nosotros para irnos moldeando a Cristo, pues nos podemos dar una idea si observamos a Cristo cómo es el modelo perfecto de obediencia, no para copiarlo en nuestras fuerzas, sino sabiendo que si tenemos fe, aun cuando no lo sentimos, y escuchamos la palabra de Dios, Él está trabajando en nosotros para obedecerle y para escucharle. Y aquí me voy a Filipenses 2:8, por favor, porque otra vez, ya lo vimos hace rato, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si vemos a Cristo como alguien externo que está lejos de, y decimos, mira, Él sí fue obediente y sí, pero yo no soy así. Pero si escuchamos a Dios y sabemos que por el Espíritu Él está trabajando en nosotros y le creemos, es que se va a dar el que sí podamos obedecer y cumplir sus mandamientos.
Si vamos a Hebreos 5:8, otra vez dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, si queremos tener un mejor ejemplo de la obediencia, de qué es obedecer a los padres, pues es mirar a Cristo. Y no nada más mirarlo como un evento que está aislado de nosotros, sino que por fe, sabiendo que Dios y tener la certeza que aun cuando caemos, Dios está obrando en nosotros, nos está corrigiendo y está viendo por nosotros para que podamos y eventualmente le sigamos. Ahora, la verdadera obediencia no nace del temor ni del esfuerzo, sino de la fe que confía en el diseño de Dios. Si vamos a Romanos 1:5, por favor, y es donde viene la obediencia es fruto del oír, del creer, y entonces ya vendrá la obediencia. Entonces, en Romanos 1:5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Después, ahí mismo en Romanos 16:26, dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Otra vez, no se trata de obedecer en un cumplimiento militar, de no pecar, sino el escuchar, el creer en que Dios ya nos hizo nuevos, que es como entonces elegimos el no pecar, pero no porque estemos huyendo del pecado, sino porque estamos enfocados en él por hacer el bien. Y aquí viene en Hebreos 11:8, recordemos cómo por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es lo que nos está invitando a Dios. Es otra vez, no se trata en obedecer de luchar en mi carne contra algo que no está bueno, sino el obedecer, ir hacia Él, ir a la fe a Él, y eso es lo que nos va a permitir estar enfocados en Él, lejos del pecado. En Proverbios 3:5-6, otra vez en el Antiguo Testamento, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Como si lo vemos a la luz del Evangelio, es otra vez, es estar enfocados en Cristo y en que Él ya hizo la obra, lo que nos permite obedecer. Entonces es curioso, obedecer, que es escuchar la palabra y creer en ella, es lo que después nos permite obedecer en los hechos para hacer lo correcto. En Gálatas 5:16, como recordarán, Pablo nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y esto no nada más en el sentido de no pecar, sino de no hacer las cosas por nuestras fuerzas. Y finalmente, pues está Gálatas 5:22-23, que justo es fruto del Espíritu, el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas cosas no hay ley. Y eso es lo que nos permite realmente ser obedientes como hijos. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Debo de obedecer a mis padres? O sea, porque a Dios es claro que Dios es perfecto, es glorioso, nos salvó, no tiene un solo error. Pero ahora para los jóvenes, para nosotros mismos como hijos, ¿es, es válido que obedezcamos a nuestros padres, que los escuchemos si son imperfectos?
sabiendo que son pecadores, sabiendo que cometen errores, este, como dicen, oye, ¿por qué me corriges a mí de que no haga algo si tú lo haces todo el tiempo? ¿Qué pasa con eso? Y es donde pues viene justo esta confianza en el diseño de Dios, aun cuando nuestros padres no sean perfectos, aun cuando tienen defectos claros, aun cuando se han equivocado, a veces se les pasó la mano en alguna corrección, a veces se les olvidó corregirnos, aún así es fundamental confiar en Dios, que así es lo correcto. Al igual que nos pasa a veces que nos quejamos de que la autoridad, que si hay corrupción, que si esto, que si lo otro, Dios nos pide y que le creemos, que confiemos que aun cuando nuestros padres, nuestras autoridades, nuestros pastores son imperfectos, Dios lo tiene ahí por nuestro bien. Y aquí nos podemos ir a recordar en Romanos 13, versículos 1 y 2. Ya voy a terminar. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces esto aplica para toda autoridad, incluyendo los padres. Y si nos vamos a ahora a Jeremías 17, versículos 5 a 7, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces a los jóvenes, aun cuando vemos a veces a nuestros padres con defectos, pues con errores, sepamos que Dios, por alguna razón, nos los puso por padres. Confiemos en Él, confiemos en Dios, porque por alguna razón es que Dios, y lo hemos visto muchas veces en nuestras propias vidas, que aun a pesar de que alguien tenga muchos errores, Dios los usa para bendición de, de otros, aun en circunstancias eh, que no entendemos. Recordemos cómo en Lucas 2:51, bueno, todos sabemos que José y María pues eran seres humanos que fueron privilegiados por el que Dios los haya tomado en cuenta en su plan, pero pues eran seres humanos. Y seguramente Jesús, Cristo, pues imagínense Dios, hijo de padres terrenales aquí en la tierra. Y aún así, veamos en Lucas 2:51, ¿se acuerdan hace rato? eh, Mencionó Víctor cuando fueron al templo y después hubo un periodo, un momento en el que Jesús se perdió y dice, y descendió con ellos ya que lo habían encontrado y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, si Cristo tuvo padres humanos que seguramente tuvieron detalles como seres humanos, aún así el mismo Dios se sujetó a ellos y les obedecía. Entonces, pues qué mejor ejemplo, jóvenes, y nosotros tenemos de que aun cuando veamos defectos en nuestros padres, debemos escucharles y honrarles. En, en Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, cuando estamos sirviendo, honrando a nuestros padres, aun cuando algo sentimos incomodidad, sepamos que lo estamos haciendo por Dios, porque así
creo, y porque es por nuestro bien, sabiendo que el Señor, dice en el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis las recompensas de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y por último, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuden a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Para terminar, me gustaría hacer una conclusión y luego una oración. La conclusión es que la sabiduría de Salomón nos enseña que la obediencia a los padres es fundamental para una vida próspera y bendecida, como lo vimos a través de los versículos. Sin embargo, esta obediencia, lo sabemos claro, no es posible por nuestro esfuerzo humano, ni nace del temor o una obligación religiosa, o de la chancla, como dirían algunos en YouTube, ¿no? La verdadera obediencia es fruto de la fe, una fe que confía en que Dios diseñó la autoridad parental, perfecta o imperfecta, para nuestro bien. Así como necesitamos la gracia divina para obedecer a nuestro Padre Celestial, también la necesitamos para creer que Él obra a través de nuestros padres terrenales. Y por eso quisiera terminar con una oración de agradecimiento por nuestros padres.